bien, vamos a pasar al mensaje del día de hoy. ¿Le parece si oramos y luego ya comenzamos? Porque quiero que el Espíritu Santo nos ayude a recibir este mensaje y a comunicarlo, porque creo que es de mucha bendición y es muy necesario hoy para nuestros días. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo de la palabra. Pedimos que prepares, Espíritu Santo, nuestro corazón. Aquellos que vienen por primera vez o que están en una reunión por primera vez, oramos para que tu presencia pueda tocar su mente, pueda tocar su corazón, les abra los ojos de su espíritu para recibir esta instrucción, esta palabra con amor, con autoridad. Quita todo lo que estorbe, Señor, en nuestras vidas, altivez de espíritu, orgullo, arrogancia, este intelecto, Señor, que a veces nos impide caminar en la fe. Hoy oramos para que sea quitado en el nombre de Jesús y exponernos con humildad, porque tu palabra dice que tú das gracia al humilde, pero miras de lejos al orgulloso. Así que con humildad hoy pedimos de tu favor en este tiempo de predicación. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Muy bien, vamos a ver si me ponen el título, por favor, del mensaje, porque vamos a empezar una serie de mensajes, por lo menos 4 mensajes que van a llevar este título, que es Descubriendo el propósito y la identidad de la iglesia. Descubriendo el propósito y la identidad de la iglesia. Ahora con este asunto del mundial y todas estas cosas, ¿verdad? Hay algo muy interesante. Yo honestamente no soy muy fan del fútbol. No es que a lo largo del año, los que me conocen, no es que sea muy seguidor del fútbol, ¿verdad? No me gusta mucho, ni tengo algún equipo ni nada. Pero en esta ocasión, ¿verdad? Como que uno se envuelve en este ambiente, ya anda ahí la gente muy emocionada y ahí le agarré un poquito de sabor a esto del fútbol. Pero me ha llamado mucho la atención y me gusta mucho la expresión cultural que hay en los estadios y a través de lo que es el mundial. Las diferentes razas que se unen ahí, los diferentes tipos de celebraciones, de colores, de culturas, las banderas, los rasgos físicos, todo lo que es la variedad de gente que Dios ha creado en las diferentes naciones, con sus diferentes idiomas, expresiones de cultura, rasgos físicos. Para mí es muy bonito porque no puedo dejar de ver ahí la creatividad y la mano de Dios y la obra de Dios en cada tribu, lengua y nación y todas las personas. No puedo dejar de imaginarme al ver los estadios llenos con gente de muchas nacionalidades, y no se diga más en estos estadios de Estados Unidos donde hay gente de muchas naciones. Estados Unidos ha sido construido por inmigrantes, entonces los estadios están llenos de gente de todas nacionalidades. Pero no puedo dejar de visualizar y de imaginarme al ver estos estadios así repletos con gente de muchas naciones. No puedo dejar de imaginarme cómo será la adoración al Cordero, la adoración delante del gran trono blanco donde está Jesús en los últimos tiempos. Que gente de toda tribu, lengua y nación, con las expresiones de todos los idiomas, de todas estas características físicas, no sé, la Biblia no lo dice, pero puede ser hasta con ciertas vestimentas típicas, ¿verdad? No, qué sé yo, pero el apóstol Juan en Apocalipsis solamente registra que es gente de todo el mundo, con todas estas expresiones. Y si el apóstol Juan en Apocalipsis dice que ahí delante del trono estará toda gente, toda lengua, tribu y nación, es porque él está viendo algo característico que los distingue de las diferentes naciones. Y al ver los estadios así, con esas expresiones, no puedo dejar de imaginarme cómo será eso, cómo se verá esa expresión delante de Dios, de toda tribu, lengua y nación. Aquí hay un asunto importante con esto. Dios siempre ha querido formar una nación, un pueblo que se componga de gente de todas las naciones. Ese ha sido el plan de Dios. Dios desde hace mucho tiempo comenzó este plan de redención, este plan de traer hacia Él a su creación y conformar un pueblo de gente de toda tribu, lengua y nación. Ese plan ya comenzó hace mucho tiempo. Ese plan ya lleva muchos años en el avance, en esta obra. Lleva mucho tiempo sucediendo. La iglesia es una expresión de eso. Aunque aquí como tal no tenemos mucha gente de muchos países, ¿verdad? De alguna forma entre nosotros se sigue viendo la variedad de culturas, la variedad de personas. Y que aunque somos uno en Cristo Jesús,
No dejamos de ser una diversidad de gente, porque es lo que a Dios le agrada. Esta diversidad que hay en la iglesia, ¿verdad?, no es enemiga de la unidad. La unidad está por encima de la diversidad de gustos. A usted no le tiene que gustar lo mismo que a mí en ciertas cosas, ni a ti te tiene que gustar lo mismo que la persona que tienes atrás o adelante. Esta diversidad refleja también el carácter de Dios. Esta diversidad en la iglesia da gloria y honra a nuestro Dios, que es creativo, que es diverso, que Él creó a estas naciones con diversidad y lo reflejamos también en la iglesia. La unidad de la iglesia está mucho más allá que únicamente nos gusten las mismas cosas o tengamos la misma cultura personal o en casa. La unidad de la iglesia es mucho más allá y es de lo que vamos a estar hablando a lo largo de esta semana. Otro de los datos importantes sobre este asunto, al descubrir propósito e identidad de la iglesia, es que la palabra iglesia como tal no aparece tanto en la Biblia. Dependiendo de la traducción, aparecerá por ahí algunas veces, pero no es tan común la palabra iglesia. Y durante estos domingos vamos a analizar los títulos que se le dan a la iglesia dentro de la Biblia. Cómo los apóstoles, cómo la Biblia llama a la iglesia. Hoy nos vamos a concentrar en uno de los títulos que la Biblia le da a la iglesia, que es el pueblo de Dios. Otro título que la Biblia le da a la iglesia es la novia de Cristo. Otro título que le da la Biblia a la iglesia es el templo de Dios. Otro título que la Biblia le da a la iglesia es el cuerpo de Cristo. Fíjate bien, casi no se menciona la iglesia como tal, sino que se ocupan estas metáforas, porque no es que la iglesia sea un cuerpo literalmente, son metáforas que la Biblia usa para podernos transmitir la riqueza y lo que significa la iglesia. El pueblo de Dios, la novia de Cristo, el templo de Dios, el cuerpo de Cristo. Son 4 formas de las cuales la Biblia nombra a la iglesia. Y en cada una de ellas hay una riqueza ahí, hay un mensaje, algo nos quiere expresar Dios en su palabra a nombrarnos de esa forma. Muchos se preguntarán, bueno, pastor, ¿y dónde comenzó la iglesia? ¿Quién la inventó? ¿Dónde se inauguró? ¿Quién dijo que se tenían que reunir cada domingo? ¿Que tenía que haber un pastor? ¿Que tenía que predicar? ¿Que tenían que cantar? ¿Dónde comenzó la iglesia? La verdad es que es un tema que puede llevarse a niveles más profundos de historia y todas esas cosas, pero de forma sencilla, la iglesia se inaugura en el libro de los Hechos. Al libro de los Hechos se le ha nombrado de diferentes formas. ¿Hechos de quién? Hechos de los apóstoles, Hechos del Espíritu Santo, y durante algunos años se ha debatido o se ha propuesto que puede el libro de los Hechos llamarse Hechos de los Apóstoles o Hechos del Espíritu Santo. Y en este libro, llamado Hechos, encontramos el inicio de la iglesia, encontramos los fundamentos de la iglesia. Antes de eso, antes de Hechos capítulo 2, que ahorita lo vamos a leer, si lo podemos ir poniendo, antes de Hechos capítulo 2, no existía la iglesia como la conocemos hoy en día. Había algo que se conocían como sinagogas. Algunos han leído ese nombre en la Biblia, ese título, pero la sinagoga no era la iglesia. No, a veces se dice que la sinagoga era como la iglesia. No, pero la sinagoga no era como la iglesia. ¿Sí? La sinagoga es algo muy diferente, es algo que no tiene mucha conexión con la iglesia. La iglesia como la conocemos comienza en Hechos capítulo 2. Ahí está el inicio de la iglesia. Y en Hechos capítulo 2 se cumple una promesa maravillosa. Ese es el inicio, ese es lo que comienza el movimiento que nosotros conocemos como iglesia. La palabra iglesia en la Biblia es la palabra eclesía. Y la palabra eclesía básicamente significa una convocatoria, reunión de personas convocadas de puerta en puerta para reunirse a tomar decisiones sobre el reino. ¿Sí? Los griegos utilizaban la palabra eclesía cuando hacían convocatorias en las comunidades o ciudades para reunirse a tomar una decisión. Y es la palabra que el Señor Jesús ocupa para referirse en algunos momentos a la iglesia, llamándole eclesía, gente convocada, gente reunida, gente llamada a reunirse para tomar una decisión, ser convocados. Y en Hechos capítulo 2 vemos el inicio de esta eclesía, de esta gente convocada.
pero también vemos el principio de una promesa maravillosa. Vemos el inicio y vemos el mover de una promesa que durante mucho tiempo se esperó. Hechos capítulo 2, verso 1 en adelante, dice: el día de Pentecostés, quiero que guardes esa palabra ahí en tu corazón, el día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar, ¿sí? Vemos que en este texto se dice que estos creyentes estaban convocados en un mismo lugar, estaban reunidos. Desde ahí ya vemos uno de los sentidos de la iglesia, que es la unidad. La unidad no tiene que ver únicamente con los mismos gustos, no tiene que ver con que nos gusten las mismas cosas, el mismo tipo de alabanza, el mismo tipo de ropa, qué sé yo. Esta unidad trasciende mucho más que la cultura o los gustos. Esta unidad tiene que ver con un propósito eterno, divino, con ser unidos a través de la misma expresión de fe, la confianza en la persona de Jesús. La confianza en la obra redentora de Cristo. Estaban todos unidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego, algo parecido a una llama o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas. Vemos dos expresiones de la iglesia. Primero, la unidad. La fe no es un asunto privado. Fíjate bien, podrá haber una línea de enseñanza que tiene que ver con el cuidado de tu relación con Dios. Tú tienes una relación con Dios y eso tiene, en algún sentido, es algo personal, algo que tienes que cuidar, algo que está dentro de tu responsabilidad. Pero a veces hemos creído que esa idea de que mi relación con Dios es personal, eso a veces lo hemos usado para justificar el hecho de que no necesitamos ser parte de una iglesia o de una congregación. En esta expresión de fe, en este caminar con Dios, hay estas dos vertientes. Uno, es una realidad y es una verdad que tu relación con Dios es tu responsabilidad, ¿sí? Que tú tienes que cuidar esa relación que tú tienes con Dios todos los días, en cada momento, es tu responsabilidad. Pero eso no te exime de que tú tengas que tener una expresión de fe no privada, sino pública, que se manifiesta dentro de la comunidad con los hermanos. Santiago capítulo 2, si no me equivoco, dice la Escritura que la fe sin expresiones, la fe sin obras es muerta. Que la fe que no produce acciones, que la fe que no se manifiesta en conducta, en cosas, es una fe que no existe. Por lo tanto, yo no puedo decir que tengo una relación con Dios, que tengo una fe que es cuestión de lo privado, si no tengo una comunidad de creyentes llamada iglesia, donde yo pueda expresar mi fe. ¿Cómo? A través del servicio, a través del cuidado a otros, a través de poner al servicio de los hermanos lo que Dios me ha dado. El ministerio de la enseñanza, de la oración, del cuidado, del pastoreo, una palabra de aliento, el compañerismo, discipular a otros. ¿Me explico? Esta fe que vemos en Hechos capítulo 2 tiene una expresión que no es únicamente privada. Tu relación con Dios, tu responsabilidad, pero vemos en Hechos capítulo 2 que el mover del Espíritu Santo se desata a raíz de que estaban en una comunidad, que pertenecían a un grupo de creyentes, pues la fe no es un asunto privado únicamente. Tiene una faceta que es la responsabilidad de cuidar mi relación, pero la fe no es un asunto privado solamente. Dice que fueron llenos del Espíritu Santo. Ahí está la otra parte que quiero comentarte, que es el inicio de la iglesia. El Espíritu Santo es lo que da inicio a la comunidad de creyentes. Te quiero animar a que puedas leer con atención los últimos capítulos de los Evangelios y el primer capítulo de Hechos, para que tú veas la transformación que tienen los discípulos de Jesús antes y después de la llegada del Espíritu Santo. Antes de que el Espíritu Santo llegara, dice Hechos capítulo 1 y las últimas porciones del Evangelio, que los discípulos estaban bien encerrados con llave en un cuarto, que estaban temerosos de la persecución,
que no querían salir, ¿sí? Cuando Jesús resucita y es llevado a las alturas, los discípulos no se reunieron para decir, oigan, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué les parece si vamos por todo el mundo a predicar el evangelio? Ya Jesús ya no está, ahora nos toca a nosotros ir, ¿verdad? Y predicar del evangelio y no tener temor y predicar de que Jesús resucitó, ¿no? Los discípulos estaban temerosos, encerrados. Y la escritura, Lucas, que es el que escribe esta porción, no omite ese detalle, sino que lo pone intencionalmente. Dice, ellos estaban encerrados con la puerta bien cerrada porque tenían miedo. Pero de repente vemos que este grupo de discípulos temerosos son llenos del Espíritu Santo, y entonces este grupo de discípulos temerosos se convierte en una fuerza, en un grupo de creyentes llenos de un poder y de un valor que no tenían antes, llenos de una pasión y de una fuerza para proclamar al mundo que Jesús es el Salvador, que ha resucitado, y predicar el evangelio. Es esta llenura del Espíritu Santo lo que comienza la obra que conocemos ahora como iglesia. Ahora, de repente, nosotros como iglesia leemos la Biblia y de repente queremos pasar algunas ideas como a nuestra forma de pensar, a nuestra cultura, pero es muy importante que aprendamos a entender qué quisieron decir los primeros escritores de la Biblia. Es bien importante esto. Este es un esfuerzo que se hace a través de la oración y del estudio. ¿Cómo podemos entender lo que entendieron estos primeros escritores y receptores? No lo que me han enseñado, no lo que yo de repente con mis ideas preconcebidas tengo, sino lo que quiere decir la palabra. ¿Qué entendieron estas primeras personas? Cuando Jesús en Hechos capítulo 1 les dice en el verso 4, no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes, Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo. Luego en Hechos 2 vemos el cumplimiento de esta promesa. Pero nosotros de repente decimos, bueno, Jesús ya está en las alturas, Jesús está en el cielo, resucitó, está a la diestra del Padre, y por lo menos hoy tenemos aquí entre nosotros, pues que al Espíritu Santo. Pero Jesús está allá, arriba, nosotros aquí con el Espíritu Santo, ¿verdad? Mientras. Pero fíjate qué interesante es, los discípulos, los apóstoles, no tenían esa idea del Espíritu Santo. ¿Te digo qué pensaban los apóstoles? Te digo qué pensaban este grupo de creyentes. Este primer grupo de creyentes reconocían y entendían que Jesús ya no estaba físicamente entre ellos, pero ahora Jesús estaba en ellos a través del Espíritu Santo. Ellos, en la Biblia no vas a encontrar que Pablo o que Pedro se detienen a explicarnos lo que es la Trinidad, ¿verdad que no? Pablo y Pedro no se detienen a explicarnos, miren hermanos, la Trinidad significa que Dios es tres, pero al mismo tiempo es uno. No, Pablo y Pedro y Juan y los demás no explican la Trinidad. ¿Por qué? Porque para ellos no había diferencia en cada una de las personas de Dios. Y tener el Espíritu Santo en ellos, para ellos significaba que ahora Jesús estaba en ellos. No una manifestación diferente, no un poder, no algo como que de consolación, algo de mientras, ¿verdad? No, cuando llega el Espíritu Santo, ellos se volvieron conscientes de esta realidad, que Jesús dijo, les conviene que me vaya, porque yo estoy sujeto ahora a la limitación del tiempo y el espacio, dijo Jesús. No puedo estar en todos lados, no puedo estar en todos lados todo el tiempo, pero si viene el Espíritu Santo, seré yo en ustedes, en cada corazón, en cada persona, y entonces seremos efectivos y poderosos en lo que hacemos. Y quiero que comprendas esta primera realidad que significa la iglesia. La iglesia son personas que son portadoras de la persona de Jesús a través del Espíritu Santo. Es lo que comienza la iglesia. Personas llenas de Cristo, personas llenas de Jesús, que conocemos nosotros a la persona de Dios como el Espíritu Santo. Pero esta llenura del Espíritu Santo tiene una expresión pública. Dice que empezaron a hablar en idiomas diferentes, en italiano, en hebreo, en griego. Los que hablaban un idioma empezaron a hablar de otro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta expresión que vemos en Hechos capítulo 2 nos está anunciando
que Dios estaba rompiendo toda barrera cultural, toda barrera que tiene que ver con la genealogía. Y Hechos capítulo 2 es el anuncio de que Dios va a empezar a formar una nación, un pueblo compuesto por gente de toda raza, tribu, lengua y nación. En algún momento el pueblo de Israel falló en esta misión y se volvieron celosos de su Dios, de sus creencias. ¿Y sabes por qué el pueblo de Israel en el tiempo de Jesús no llevaba su palabra a otras naciones, lo que ellos conocen como gentiles? Te voy a decir por qué. Porque los judíos de aquella época creían que a los gentiles no les interesaba saber de Dios. La mentalidad del pueblo de Israel en ese tiempo era: ¿qué le voy a decir a esos romanos, a esos griegos, a esos extranjeros? ¿Qué le voy a decir? A ellos no les interesa saber de Dios, no les interesa saber del Dios verdadero. Están envueltos en su mundo, en su idolatría, no quieren saber nada de Dios. Nos quedamos nosotros con nuestro Dios. ¿Te parece parecido ese pensamiento? ¿Te parece similar a algo? Muchas veces es la conducta que tenemos nosotros como iglesia. No le compartimos a la gente porque tenemos la idea de que no les interesa, de que están tan muertos en sus delitos y pecados, de que están tan extraviados espiritualmente, que básicamente son como arrojarle perlas a los cerdos. Hasta decimos eso algunas veces. No queremos porque creemos que no quieren saber. Pero esta expresión de Hechos 2 es el Espíritu Santo, es Dios rompiendo estas barreras. El poder que la iglesia tiene es resultado de la presencia de Dios en ellos como comunidad. La iglesia se distingue por ser una comunidad. Es importante eso que vemos en Hechos capítulo 2. La presencia de Jesús por medio del Espíritu Santo ahora los volvía testigos de la resurrección. Ahora les daba la certeza de que Jesús había resucitado. Y esta obra del Espíritu Santo a mí me sigue llenando de gozo y alegría, porque déjame decirte que ninguno de los que estamos aquí, estuvimos el día en que Jesús resucitó. O alguien sí estuvo y no me dijo, no. Ninguno de los que estamos aquí estuvimos, ¿verdad que no? Pero fíjate qué interesante. Aunque ninguno de nosotros estuvimos en la resurrección de Jesús, vivimos y creemos con todo nuestro corazón que Jesús resucitó. Pero no estuvimos ahí. Esa es la manifestación, es una manifestación poderosa del Espíritu Santo. Tenemos esa convicción. No lo vimos, no estuvimos ahí, pero nuestro corazón nos hace sentir que realmente lo vimos y que fuimos testigos. Porque un testigo es alguien que vio, ¿sí me explicó? Un testigo fue alguien que estuvo presencialmente. Y el Espíritu Santo nos vuelve testigos, pues nos comunica esa poderosa verdad que aunque no estuvimos ahí, creemos, vivimos y les decimos a otros que Jesús resucitó con una convicción de alguien que estuvo presente en ese día. Eso, mi hermano, es obra del Espíritu Santo. Vivimos bajo esa convicción. Ahora, otra manifestación es: nadie vio a Jesús caminar sobre esta tierra. Nadie lo ha visto, nadie lo ha tocado. Nadie vio al Señor caminar allí en el Medio Oriente. Nadie estuvo ahí. Pero otra vez, vivimos, caminamos y hablamos de Jesús como si lo hubiéramos visto con nuestros propios ojos. Creemos en Él como si lo hubiéramos tocado y visto. Eso es una manifestación del Espíritu Santo. Eso es la iglesia. Eso es la iglesia. Pero repito, no es una expresión de fe privada. Y la iglesia nos ayuda a que se vuelva pública nuestra fe. Los idiomas y nacionalidades ahí presentes atestiguan que el pueblo de Dios era para todas las naciones. Y como te comenté al inicio, quiero detenerme un poco, porque uno de los nombres que la Biblia le da a la iglesia es la del pueblo de Dios. ¿Qué nos quiere decir la Biblia cuando nos nombra como el pueblo de Dios? Ya dije, también nos llama la novia de Cristo, nos llama el templo del Dios vivo, nos llama el cuerpo de Cristo. ¿Pero qué significa esto? Segundo a los Corintios 6:16, fíjate lo que dice el apóstol Pablo. Segundo a los Corintios 6:16 dice: ¿y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Ahí ya nos está llamando como el templo, pero quiero enfocarme en lo siguiente. Pues nosotros somos el templo del Dios viviente, como dijo Dios: viviré en ellos y caminaré entre ellos,
yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ellos serán mi pueblo. Estuve recopilando varios pasajes donde la Biblia le llama a la iglesia el pueblo de Dios. Todos estos pasajes tienen en común algo. Cada vez que en el Nuevo Testamento se usa el título del pueblo de Dios, los escritores del Nuevo Testamento están tomando de referencia el libro de Éxodo. Están tomando de referencia la temporada del pueblo de Israel en el desierto. En los últimos años ha surgido un conflicto donde la gente se pone a preguntar, bueno, ¿las bendiciones del pueblo de Dios en la Biblia son para nosotros o son para Israel? ¿Son para la iglesia o son para el pueblo judío? Otra vez volvemos a esta cuestión. En la mente de Pablo no había diferencia. En la mente de Pablo no había diferencia. En la mente paulina se expresaba lo siguiente: para Pablo, el pueblo de Dios es la iglesia, pues ahora la iglesia se ha unido al pueblo de Israel a través de una sangre más preciosa, más poderosa, que es la persona de Jesús. No vemos a Pablo hacer distinciones entre el pueblo de Dios del Antiguo Testamento y entre el pueblo de Dios del Nuevo Testamento. Pablo y los apóstoles toman bendiciones, promesas de Dios para Israel en el Antiguo Testamento y adivina qué, las aplican para la iglesia en el Nuevo Testamento. Pablo no hace diferencia de naciones. Para Pablo la iglesia era la extensión del pueblo de Dios y participaba de las mismas bendiciones. ¿Alguien quiere participar de las bendiciones para el pueblo de Dios? ¿Sí? De cuidado, de seguridad, de prosperidad, de ser portadores de la gloria de Dios. Yo quiero esas bendiciones para mí, de restauración, ¿sí? De protección en contra de las batallas, de los gigantes, de los enemigos. Yo quiero esas bendiciones, todas esas bendiciones que cuidaron al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Pablo las aplica para la iglesia y yo las quiero. Yo las quiero para mí, pero las quiero para mi iglesia, las quiero para mi comunidad, para la iglesia. Quiero que la iglesia se despierte en el entendimiento de que somos el pueblo de Dios y vivimos bajo esas bendiciones que están en el Antiguo Testamento, y que para Pablo no hay diferencia de esas bendiciones. Pero ahí te va la otra cara de la moneda. El pueblo de Dios participa de bendiciones, y en esta recopilación de pasajes donde se usa el título del pueblo de Dios, aparecen las bendiciones, pero adivina qué, aparecen también las responsabilidades y obligaciones. Así es, porque vivimos para con Dios en base a un pacto, y este pacto se establece a través de responsabilidades y beneficios, de cumplimiento y de obediencia, de pongo y obtengo, de Dios dando y Dios recibiendo, del pueblo de Dios obteniendo y el pueblo de Dios dando. Ese es un pacto. Y las bendiciones que están para nosotros hoy como pueblo de Dios, vigentes, también incluyen las responsabilidades. Segundo a los Corintios 6:16, Primera de Pedro 2:9 al 10, aparece también otra vez esta declaración del pueblo de Dios. Romanos 9, Tito capítulo 2. Y en todos estos versículos que aparece el título del pueblo de Dios, aparece un principio que es el de las responsabilidades. Dice, pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido. Es decir, Pedro está diciendo, así vive la gente sin Dios. Dice, pero ustedes no son así. ¿Por qué no soy así? ¿Por qué no somos así? Porque son un pueblo elegido por Dios. La nacionalidad es algo muy interesante, porque la nacionalidad no la elegimos, ¿verdad que no? Donde te toca nacer, ahí naces y ya, ¿sí? ¿Tú sabías que cuando un bebé nace en los aires, en un avión, el capitán del avión decide qué nacionalidad va a tener el bebé que nació ahí? Y tiene que indemnizar a la madre y al bebé la aerolínea también. Así que un buen negocio, ¿verdad? Si alguien está embarazado, aprovecha a comprar vuelo ese día. Pero no, lástima que no te dejan, o sea, no te dejan subir. Te ven así, no puedes subirte. Pero en las ocasiones que ha pasado por alguna cuestión, ¿verdad? Es el piloto el que decide la nacionalidad del bebé. Porque pues están en medio, donde, ¿verdad? Entre México y Estados Unidos, ¿verdad? La mamá así de, deme la green card, piloto del avión, ¿verdad? Evíteme el trámite. Porque no se elige, ¿verdad? De alguna forma. Bueno, aquí Pedro dice, ustedes no viven así porque Dios los eligió para ser su pueblo. ¿Sí? Para ser su pueblo. Hay una separación en conducta, fíjate bien.
el pueblo de Dios, la iglesia, no ha sido llamada a separarse de la gente. De hecho, amados, tenemos que crecer en nuestro entendimiento como iglesia de cómo relacionarnos con los no creyentes. Ya tenemos que superar ese como miedo, ese como especie de religiosidad de que no tenemos que tener contacto con los no creyentes, ni familiares, ni amigos. Tenemos que madurar y entender que no hemos sido llamados a separarnos de los no creyentes, sino que hemos sido llamados a separarnos en conducta. Ese es tu llamado, a separarte en tu forma de vida, no a separarte de ellos. Porque entonces, ¿dónde va a brillar la luz si no estamos dentro de las tinieblas? No estamos llamados a romper relaciones con no creyentes, estamos llamados a separarnos como en nuestra forma de vida, en nuestra forma de conducta. Esa es la separación que Dios nos está llamando a tener, ¿sí? De otra forma nos convertiríamos en una secta, ¿a poco no? Hermanos, vamos a separarnos del mundo y vamos a vivirnos allá al cerro, ¿verdad? Y allá vamos a ser nuestra comunidad y todos de blanco, ¿verdad? Y vamos a sembrar nuestras cosas ahí, ¿verdad? Al cabo, Salma sabe sembrar cosas y que siembre ahí lechugas y todo, ¿verdad? Pero eso hacen las sectas, ¿verdad que sí? Porque el pueblo de Dios ha sido llamado a permanecer en medio de las tinieblas, pero separarnos en conducta. Separarnos en conducta, porque somos un pueblo elegido. Somos sacerdotes. Ya hay mucho, ¿verdad?, que decir, estar ministrando en la presencia de Dios, tener acceso a la presencia de Dios. Una nación santa, ahí está, una nación apartada, consagrada a Dios, posesión exclusiva de Dios. La otra vez que estuve en la Ciudad de México, pasé por la avenida Maciosare, creo que se llama así, Maciosare, o sí, algo así se llama la avenida. No, Maciosare no, avenida Masaryk. Maciosare es el nombre que le ponen los indígenas a los niños, ¿verdad?, por el himno nacional. Masaryk, la avenida Masaryk. Masaryk, ¿con K o con T al final? Ah, ya está, no, tú eres de allá, amigo, tienes que levantarte y levantar la voz en alta. Masaryk. Bueno, esa avenida, Maciosare, Masaryk. Ya estoy preparándome para cantar el himno nacional ahorita en el fútbol. Y en esta avenida, es una avenida donde hay tiendas de mucho lujo. De hecho, ahí no hay cuidado con el perro, ¿verdad? Ahí está, ahí están estas tiendas de mucha categoría. De hecho, están cerradas. Yo iba pasando ahí con el pastor Héctor Campos y otro pastor, íbamos ahí y pasamos ahí por la Louis Vuitton y la puerta cerrada, y como que hice así como que a ver si medio me arrimaba a la puerta, medio la abría, ¿no? Dije como que me vieron la percha de que no tenía para entrar ahí y así, ¿verdad? Pero ¿por qué? Porque son tiendas muy exclusivas. De hecho, hay que entrar con cita a algunas de ellas. De hecho, a algunas les tienes que demostrar que puedes pagar lo que venden. Algunas tienes que unirte a una especie de membresía para comprarles, así como el Costco. Usted no cree que puede ir por un Ferrari allá a la concesión por uno, no puede llegar por uno. Tienes que tú ser parte de una lista de clientes para poder acceder a un carro de esos. Esa es una posesión exclusiva, ¿sí? Bueno, con eso de imaginación y de ideas, la Biblia dice que somos una posesión exclusiva de Dios, ¿sí? Que no cualquiera le puede pertenecer a Dios. ¿Y por qué no cualquiera? ¿Para volvernos elitistas, un pueblo como los judíos que se creen superiores? No, para volvernos más humildes, iglesia, para reconocer que somos exclusivos de Él, porque yo no lo elegí a Él, Él me eligió, porque tuvo misericordia de mí, porque dice el apóstol Pablo que nosotros éramos un pueblo apartado de las bendiciones de Dios, que nada teníamos que ver con Dios, estamos apartados completamente, pero que Dios en su misericordia nos eligió, y no solamente nos eligió, sino que nos volvió exclusivos de Él. Pero eso no infla el orgullo, eso lo mata, y eso nos vuelve humildes para reconocer que somos, por la pura gracia de Dios, llamados pueblos de Dios. Él nos eligió, exclusivos de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, ¿te fijas? Porque eres exclusivo, porque Él te eligió, tú puedes mostrar a otros que Dios es bueno, no que tú eres bueno y que por eso estás ahí. ¿Alguien me entendió esto? ¿Sí? Para mostrarle a otros que Dios es bueno. Y no que porque tú seas muy bueno estás ahí, sino porque Él es bueno, ¿sí? Pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. La iglesia es una comunidad de fe que vive en la luz. Estos versículos hablan de promesas, pero hablan de compromiso.
Tenemos que aprender, tenemos que entender que la iglesia vive bajo autoridad. Si tú aceptaste a Jesús como Señor y Salvador, si tú aceptaste y creíste en Jesús, tú por default, tú entras al pueblo de Dios. Pero como tú no elegiste entrar al pueblo de Dios, sino que fue por la obra de Cristo, al tú estar dentro del pueblo de Dios, amado, usted tiene que aprender a vivir bajo autoridad, porque es una de las enseñanzas que nos da el título de pueblo de Dios. Usted no puede estar en la iglesia sin entender lo que significa ser pueblo de Dios y entender la autoridad que está sobre nosotros. Primero la de Cristo, la cabeza de la iglesia. El rey de la iglesia se llama Jesús, pero el pueblo de Dios aprende a vivir bajo autoridad. Y le enseñamos a la gente que Dios es bueno, que Dios es de orden, cuando trasladamos eso a nuestras vidas y vivimos vidas bajo autoridad. Cuando se dan indicaciones desde el púlpito, cuando se invita a participar en los eventos, cuando se le da la indicación, hermano, tiene que multiplicar su grupo conexión, tiene que moverse acá, tiene que ponerse acá, ¿verdad? Tiene que abrir un grupo nuevo, tiene que participar de esto. Eso es aprender a estar bajo autoridad. Y eso desata bendición sobre nuestras vidas. Es importante que como iglesia entendamos que pueblo de Dios significa que somos un pueblo que aprende a estar bajo autoridad, que respetamos a la autoridad, que acatamos instrucciones, que cada vez que se promueve una visión de la iglesia, tenemos que estar con un espíritu obediente y sujeto para las instrucciones, para la obediencia, porque el pueblo de Dios también se distingue por manejarse como un ejército. El apóstol Pablo de hecho dice, ¿verdad?, que ningún atleta o ningún soldado se involucre en los asuntos de la vida diaria, ni se vuelve indisciplinado. Y el apóstol Pablo compara a la iglesia con un ejército. Imagínate qué sería de un ejército mal organizado, desobediente, rebelde a los comandantes, ¿sí?, con un espíritu de desobediencia a las autoridades, a los superiores dentro de la milicia. Eso no existe dentro de la milicia. Si algo distingue al militar, si algo distingue a los Marines y a las élites de la milicia, es la capacidad de obediencia, de sujeción. Y el pueblo de Dios tiene que ser también de esa forma, ¿no? Esta obediencia, este compromiso a la autoridad, primero de Cristo y a la autoridad de la iglesia. En Éxodo 19, de ahí toma el apóstol Pablo esta referencia. Dice que hemos sido rescatados, redimidos, testigos del poder de Dios, guiados por Dios hacia Él, cuidado de Dios, tenemos una guía sobrenatural, tenemos obligaciones de obediencia, de guardar el pacto con Dios. El apóstol Pablo alude en Corintios 6 a Éxodo 19, y Pablo hace un énfasis muy grande en apartarse, en consagrarse, en santificarse y en vivir para Dios. Tenemos que recordar que eso es lo que hacemos como iglesia, apartarnos para la gloria y para la obra de Dios. Este pasaje tiene que ver con rescate y santificación, pacto y consagración, gobierno y autoridad, código de conducta según el carácter del rey. Israel recibe la ley, pero nosotros como iglesia ya no recibimos la ley. Nosotros como iglesia recibimos al Espíritu Santo. Y con esto termino. El apóstol Pablo toma los pasajes de Éxodo para trasladarlos a la iglesia. ¿Por qué hace eso el apóstol Pablo? Por algo muy importante. Después de que se celebraba la Pascua en el pueblo de Israel, después que se celebraba la Pascua, pasaban 50 días y celebraban el día del Pentecostés. La Pascua, el pueblo de Israel la celebra porque recordaban cómo Dios los sacó de Egipto. Esta festividad llamada Pascua, año tras año la celebraban para recordar cómo Dios los había sacado de Egipto. 50 días después de haber salido de Egipto, Moisés sube al Sinaí y Moisés baja con las tablas de la ley. Eso era la celebración del Pentecostés. Celebraban que 50 días después de haber salido de Egipto, Moisés regresaba con la ley que era parte del pacto, parte de la legislación para la nación de Israel. Pero muchos años después, el profeta Ezequiel declara lo siguiente: y cambiaré su corazón de piedra por uno de carne, infundiré mi espíritu dentro de ustedes. El apóstol Pablo traslada eso a nosotros como iglesia. Y en el Pentecostés,
Este grupo de creyentes estaba recordando el día en que bajó Moisés con las tablas de la ley. Pero adivina qué, en este Pentecostés de Hechos capítulo 2, ya no baja Moisés con las tablas de la ley, ya la ley no viene en piedra, sino que ahora baja la presencia del Espíritu Santo. Ahora la ley que deberíamos de obedecer ya no está afuera de nosotros, sino que ahora está grabada en nuestro corazón. Y el Espíritu Santo nos da la capacidad y el deseo de querer obedecer a Dios, de vivir para Él, de conocerlo a Él. Ya no a través de tablas de piedra, sino a través de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Este Pentecostés revolucionó la mente de los judíos de aquella época, porque estaban recordando la llegada de la ley y lo que llegó fue el Espíritu Santo. Ahí comienza la comunidad de creyentes llamada iglesia, que hoy nos hemos concentrado en el título de pueblo de Dios, apartados en conducta, consagrados para Él, aprendiendo a vivir en obediencia a la autoridad, porque el pueblo de Dios tiene que aprender a vivir bajo autoridad. Esas son las bendiciones, promesas y responsabilidades como iglesia. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque esta mañana, Señor, hemos recordado, Señor, que somos tu pueblo, somos una nación que tiene una expresión de tu poder en la medida en que somos una comunidad, Señor. Que no somos personas creadas para vivir en aislamiento, Señor, para vivir una fe individual, sino que tu Espíritu Santo y el título de pueblo de Dios nos anima a romper esa idea de individualismo, Señor, que está tan presente en el mundo occidental, y que tu iglesia muestra tu amor a través y tu poder a través de la unidad y la diversidad. Que la iglesia demuestra cómo se puede tener diversidad y al mismo tiempo estar unidos en propósito, unidos en una misma fe, en una misma visión, Señor, y unidos en la creencia de que Jesús es el Señor y el Salvador, y que solamente a través de Él hay salvación y vida eterna. Señor, recuérdanos la importancia de ser llamados pueblo de Dios, que no hemos sido llamados a apartarnos de la gente, sino en conducta, a santificarnos, Señor, todos los días, y que nuestra vida exprese de qué reino pertenecemos. Hoy como iglesia nos encontramos como extranjeros dentro de otra nación. Como pueblo tuyo somos como peregrinos y extranjeros. Ahorita nos encontramos como extranjeros residiendo dentro de otra nación. Pero pronto, Señor, vendrá tu reino al cual nosotros pertenecemos. Pero mientras ese reino llega y se establece, nosotros ya manifestamos que ese reino está entre nosotros a través de nuestra conducta, de nuestro estilo de vida. Oramos, Señor, para que haya unidad en esta iglesia. Oramos, Señor, porque todo lo que divide, todo lo que rompe la unidad en la iglesia y con los hermanos proviene del enemigo, proviene de no entender que Jesús ha orado por unidad. Y déjame te recuerdo esto, iglesia. El Señor Jesús hizo una oración final con sus discípulos, y el Señor Jesús oró por unidad. Y Jesús dijo: Padre, que ellos sean uno con nosotros, así como tú y yo somos uno. Eso lo dijo Jesús. En sus palabras, dentro de sus discursos finales, Jesús ora por unidad. Y quiero que recordemos esto. Promover la división, promover la desunión dentro de la iglesia es contradecir y rechazar la oración de Jesús de unidad. Tenemos que recordar que Jesús oró por unidad, y toda actitud, toda palabra, todo pensamiento que vaya en contra de esa oración de Jesús va en contra de Cristo mismo. Por eso lloramos, Señor, para que sea quitado de entre nosotros todo aquello que fomenta la división, la desunión. Queremos ser un pueblo unido, Señor, en ti, siendo tú el centro de nuestras vidas. Déjanos mostrarle al mundo cómo es esta unidad, Señor. Cómo es esta diversidad unida en un propósito, Señor. Ayúdanos a entender que somos tu pueblo, que tenemos acceso a bendiciones, a cuidado, a guía sobrenatural, a provisión sobrenatural,
Queremos esas bendiciones como pueblo de Dios, pero también hoy nos comprometemos en nuestras responsabilidades como pueblo de Dios. Un pueblo elegido, un pueblo exclusivo, especial, que reconoce las bondades de Dios. Gracias, Señor, porque somos tu pueblo, somos tu iglesia, Señor. Elegidos por tu misericordia, por tu gracia, Señor. No porque lo merezcamos, sino porque en tu favor, en tu gracia nos has unido, Señor, a ti y nos llamas tu pueblo, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Nos ponemos de pie, iglesia. Da un aplauso a Jesús esta mañana.